¿Tú me dices dónde me siento? Sí. El centro, que ya allí. Sí. ¿Aquí? Gracias. Que luego... No, está aquí. Ah, sí, ahí está Pilita. Ahí está mi Pilita y mi niña. Buenas tardes. Sean muy bienvenidos a este aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, que se viste de gala, y para este decano que les habla es un placer tener con nosotros a María Fleta. Esta primera sesión es el inicio de una, esperemos que larga amistad, como decían al final de Casablanca, y que esta amistad entre la Facultad de Filosofía y Letras y la Asociación Aragonesa de la Ópera Miguel Fleta, que ahora comienza, aunque las amistades sean de más antiguo, pues nos lleve, al menos en este primer curso, a traer a ustedes a una serie de personajes de la lírica que nos hablarán en estos encuentros líricos que, como digo, hoy comienzan y que tienen como protagonista principal a María Fleta. Mi agradecimiento como decano, en primer lugar, a María Fleta por venir esta tarde a compartir con nosotros sus vivencias y sus historias de la ópera y de su propia vida. Y, por supuesto, también mi agradecimiento y el agradecimiento de la facultad a Alejandro Martínez, presidente de la Asociación Aragonesa de la Ópera Miguel Fleta, y a Sergio Castillo, gerente de la misma, viejos conocidos, amigos de hace tiempo también. Ellos van a ser los que van a conversar con María Fleta, y ellos van a dirigir estos encuentros. Es decir, que yo ya sobro de esta mesa, porque mi función principal era darles la bienvenida, cosa que ya he hecho, dar la bienvenida a María Fleta y a los amigos de la ópera. La facultad, no, como saben, no es una empresa boyante, ni lo pretende, pero quiere ser agradecida con María Fleta y le va a entregar dos pequeños obsequios que son, en definitiva, símbolos de la propia facultad. Desde luego, la Facultad de Filosofía y Letras no es nada sin los libros. Por tanto, le vamos a regalar un libro que es un libro que reúne todos los libros. Por tanto, es un catálogo de la biblioteca de esta facultad, la biblioteca María Moliner, que cumplió este año el centenario de su fundación, por decirlo de alguna manera, ya en la vieja sede de la Universidad de la Magdalena. Es un pequeño regalo donde se concentran, pues todos los saberes humanísticos de esta facultad. Y le ofrecemos también la insignia de la facultad. Los modernos ahora dirían PIN, pero sigue siendo una insignia. Es una insignia que además recoge, lo pueden ver, se la puedo enseñar a ustedes, pero pueden verla precisamente encima de nosotros. Es una insignia con el escudo de la Facultad de Filosofía y Letras, que además de la leyenda latina de sello del Estudio General de la Universidad de Zaragoza, traducido, aparecen 6 libros, que son los 6 libros de Zurita, los del cronista, con los 2 lugares, el escudo de Aragón y el escudo de Zaragoza, y sobre una corona y un cetro, que significa la sabiduría. Nuevamente, por tanto, estamos en un templo de la sabiduría, y desde luego María Fleta representa también la sabiduría de la lírica. Así que es pequeño el obsequio, pero lo hacemos con todo el corazón, la insignia de la facultad y el libro. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Sí. Bueno, quiero dar las gracias porque realmente es para mí un honor. Ya me estoy emocionando nada más empezar, o sea que vamos a ir mal. Pero bueno, traigo un montón de Kleenex, todos tranquilos. No, lo voy a llevar con esta insignia, de verdad, con mucho honor.
Uf. Para mí es realmente muy emocionante. Primero estar en Zaragoza, estar en la tierra de mi abuelo. Uf, perdón. Y además, pues, que además Zaragoza pues siempre fue quien me dio mis oportunidades. Cuando empecé a cantar, aquí fue donde debuté. Algunas de las personas que están aquí estaban en esos momentos ahí, me consta. Y para mí de verdad es un honor estar aquí. Estoy encantada de estar aquí entre ustedes. Bueno, muy brevemente, antes de comenzar con el coloquio, no sé si funciona bien el micrófono. Aquí mejor. Simplemente quería hacer un obligado agradecimiento a la Facultad de Filosofía y Letras y personificado este agradecimiento en las dos personas que han confiado y han apostado por esta amistad con la Asociación Aragonesa de la Ópera Miguel Fleta. Me refiero a Eliseo Serrano, el actual decano de la facultad, y a Gabriel Sopeña, en su día profesor mío, ahora amigo mío, y actualmente vicedecano de actividades culturales de esta facultad. Y gracias muy sinceras por apostar por una asociación que justamente hoy, casualidades de la vida, cumple 4 años. Nos constituimos hace 4 años y el azar quiere a veces pues que las cosas se celebren involuntariamente, y qué mejor celebración de 4 años de actividad que tener hoy aquí con nosotros a María Fleta, la nieta de Miguel Fleta, del gran Miguel Fleta, que da nombre a nuestra asociación. Gracias por confiar en la asociación, gracias a María por estar aquí con tanta generosidad, y gracias a ustedes también por seguirnos y apoyarnos con esta iniciativa. La idea de hoy es mantener un coloquio bastante distendido con María Fleta, intentando hablar de su trayectoria, hablar de aquellos años 60, 70 en los que había una temporada lírica estable en esta ciudad, y hablar también de la memoria que pueda tener de la familia Fleta y del recuerdo de su abuelo. Cedo la palabra a mi colega Sergio para que empiece con ello. Vamos a tener una tarde, espero, de emociones, de recuerdos, y sobre todo vamos a irnos unos años atrás, un 8 de mayo de 1969. Entonces en Zaragoza teníamos como medios periodísticos, estaba el Heraldo de Aragón, estaba el Noticiero, el Amanecer, y los lunes estaba la hoja de lunes porque no había prensa diaria. El mismo día en que María Fleta iba a debutar en el Teatro Principal de Zaragoza, el Noticiero publicaba, luego todo esto te lo pasaremos en soporte digital, una larga carta en el cual animaban a María Fleta y también recordaban la trayectoria de su abuelo. Pero voy a leer el primer párrafo que va a dar lugar a la carrera que luego hizo María en la lírica nacional europea. Y empezaba así la carta de 8 de mayo de 1969. Querida María, esta noche no acudirás como a otras noches de ópera en Zaragoza a asomarte al antepecho de la platea del teatro. No será esta noche cuando celebremos tu nuevo vestido, tus variaciones guapas de niña a mujer, el sorprendernos con tu gallardía en flor. Esta noche, tu propia familia, tus amigos, habremos de dejarte sola con tu responsabilidad, no en el palco, sino en la escena del principal. Esta noche, desde los bastidores al foso de la orquesta, de allí a la última grada de las alturas para el público, todos quedaremos pendientes de tu voz. ¿Quién es María Fleta en el mundo de la lírica y qué hacía una chica de 17 años en las tablas del Teatro Principal en esa noche de 1969? Sí, fue realmente, efectivamente, o sea, me estaban viendo cuando venía a ver la ópera porque, bueno, mi padre inició unas óperas, no sé si te va bien que empiece por aquí. Sí, pero... tu padre va a ser presente en estas temporadas líricas. Entonces yo venía, pues claro, era muy jovencita, igual con 13, 14, 15 años,
Y a los 12 años fue cuando descubrieron que yo tenía voz, entonces fue cuando empecé a cantar, a estudiar canto, vaya. Y entonces, pues sí, de repente, el día 8 de mayo de 1969, pues debuté con la ópera Rigoletto en el papel de Gilda, con Bernabé Martí, Aldo Protti, y fue realmente increíble, porque yo me acuerdo que antes del espectáculo, pues iba por la calle y la gente me paraba y me daba unos abrazos, y bueno, y me emociono solo de recordarlo. Pero es que realmente fue muy emocionante. O sea, me hacían regalos por la calle, me regalaron una Virgen del Pilar, que todavía la tengo. Y fue realmente una noche mágica. Yo tenía 17 años, recuerdo el primer acto, todo azul, y yo cantando allí, era como rezar. Yo me sentía como que mi espíritu se elevaba, me sentía muy arriba, ¿no? Y además muy querida, lleno el teatro, abarrotado. Y esa fue mi primera experiencia. Que tu padre Miguel, como gestor artístico, ¿cómo llega a Zaragoza, que le avala y sobre todo si alguna vez te contó sus relaciones con el ayuntamiento? Zaragoza no tiene temporada de ópera desde el año 78, fue la última que hubo, pero sí que tiene desde el año 62 ininterrumpidamente. 62, tú cantas en el 69. ¿Qué vinculación? Sí, a ver, efectivamente, en Zaragoza no había nada. Mi padre siempre estuvo vinculado a la ópera, ¿no? Es incluso él quien siempre a su padre lo tuvo presente. Mi abuelo estuvo siempre presente en nuestras vidas. Y entonces, Bernabé Martí, mi padre le daba clases de canto. Y entonces, con Bernabé Martí, con Mirna Lacambra, que hoy en día es la presidenta de la Asociación de Amigos de la Ópera de Sabadell, pues ella cantaba en ese momento, era soprano. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una compañía entre los tres, nos asociamos y vamos a hacer ópera en Zaragoza y vamos al Teatro Fleta. Y así lo hicieron. No sé si fueron 2 o 3 espectáculos, eso sí no lo recuerdo. Pero fue un éxito impresionante, o sea, por lo visto estaba llenísimo, el público respondió, no sé si fue Tosca, óperas muy de repertorio, lógicamente. Y entonces la alcaldía lo oyó y dijo, no puede ser, o sea, es que esto hay que hacerlo en Zaragoza y a partir de ahora lo vamos a hacer en Zaragoza. Y entonces era el ayuntamiento quien lo hacía. Creo recordar, al menos en la época que yo cantaba, que era César Alierta quien estaba de alcalde. Sí, empezó César Alierta, luego retomó Gómez Laguna, que es la época además de expansión de la ciudad, y en el mismo año 62 debuta en el Principal Bernabé Martí, es su primera ópera, también muy nervioso, las crónicas, ahora está muy nervioso, pero muy contento. Sí, así fue como se inició todo. Entonces sí, empezó mi padre pues a montar todas las óperas y durante muchos años fue. Porque luego en el 77 ya el ayuntamiento decide cambiar. Sí, creo. Y es Carlos Caballé, el hermano de Montserrat, quien se hace cargo. Quien se hace cargo, solamente 2 años porque luego ya se terminó, ¿no? ¿Sabes por qué? Eso sí no lo sé, eso sí que no lo sé, porque coincidió que yo estuve del año 74-75 hasta el 77 estuve en Bélgica, estaba contratada en el Centro Lírico de Wallonie. Entonces yo sí tenía permisos, sí venía a España a cantar o a Francia donde tuviera yo contratos, pero claro, estaba mucho allí, ¿no? Entonces ya todo esto sí que no lo recuerdo bien. Nos interesa también conocer a través de esos recuerdos cómo funcionaban las temporadas líricas de aquellos años, porque primero mucha gente, yo creo que a día de hoy en Zaragoza no lo sabe, que existían, no sabe tampoco la periodicidad con la que se llevaban a cabo, no eran temporadas estables a lo largo del año, sino que era una especie de festival concentrado en primavera, en 3 o 4 semanas. Las fiestas de primavera, sí. Exacto, eran parte de esas celebraciones. Y se hacían varias óperas. Lo fascinante es que se veían a lo mejor 12 títulos distintos en 3 semanas y con todos los grandes nombres de la lírica, ¿no? Sí, quizá 12 no sé tantos, pero sí que se hacían varias óperas en la misma temporada, con además grandísimos intérpretes. En el año 76, que coincidió con el bimilenario de la historia de Zaragoza, fueron 10 funciones. 10 entonces. 10 funciones. Se pasó en el año 62, que es el primer año,
con tres títulos Sí. del repertorio, Sí. a llegar hasta los 10, pero además eran día sí, día no, espléndida. Yo la recuerdo la programación. época que yo venía y que siempre estaba lleno el teatro, ¿eh? Y había un ambiente precioso, o sea, la gente realmente tenía ¿Qué interés. tipo de público asistía a la ópera en aquellos años? Porque ahora se ha perdido ciertamente la tradición y ahora cuando se... Mira, yo no te sé contestar muy bien a esto, pero sí puedo decirte, por ejemplo, que recuerdo que antes te lo he comentado, que un Bárbaro de Sevilla que hicimos, en el ensayo general permitimos a unos colegios que vinieran chicos jovencitos y asistieron a ese ensayo general. Claro, al ser una ópera bufa, es divertido, pues para los niños era agradable. Y tuvo mucho éxito. Entonces, pues eso yo creo que también es de las cosas que quizá ayudan mucho a promocionar, porque los niños son los que hablan con sus papás, oye, que he visto esto, que es muy interesante, que me he divertido mucho, que es de risa, que... Y supongo que... Entonces, yo diría que el público era, en general... No, te lo preguntaba porque sobre todo Sergio, que ha estado investigando bastante la cuestión sí. en archivos municipales... Sabrá más que yo. Poco más. Nos dimos un poco cuenta de que hay una coincidencia muy interesante y es que cuando deja de haber una temporada estable en la ciudad es cuando tienen lugar las elecciones democráticas. Ah, sí. Entonces, la reflexión es, quizá estaba por lo tanto muy ligado el espectáculo de la ópera en aquellos años a la élite de la ciudad y no era un espectáculo demasiado abierto y por tanto estaba marcado como con cierto cliché elitista y pues, siempre, gente que estáis aquí, que habéis asistido, siempre contáis que la gente iba con smoking, que iba de gala, ¿no? Cosas que se han ido perdiendo incluso a día de hoy en la afición, ¿no? Bueno, pero debo decir que también en aquella época al liceo se iba vestido así de Barcelona y hoy en día no vayas así porque quedarás muy mal. Sí. O sea que también la época lo llevaba, ¿verdad? Era parte del contexto, sí. Meses antes de las primeras elecciones democráticas, en el archivo municipal hay una carta de Carlos Caballé, que entonces era el director artístico de estas temporadas, y le escribe a un concejal diciéndole, oye, para la siguiente temporada va a haber presupuesto, vamos a hacer algún título, que tengo que buscar los cantantes, que tengo que programar, lógicamente, con un año vista, claro. Un año de entonces, y entonces el concejal, no recuerdo quién era, le responde que vamos a esperarnos, hay elecciones democráticas, no sabemos quién va a ganar, no sabemos cuál va a ser el interés de la nueva corporación. Claro. Porque está claro que en el año 79 ya no hay ópera en la ciudad y todo se reduce a un importante y gran homenaje a Pilar Lorengar, que es cuando volvió a Zaragoza. Ella cantó en el año 67 una Butterfly. Vino, sí. Una Butterfly. Cantó con mi tío, además, Pierre Fleta. Cierto. Y Pilar Lorengar ya no vino más a Zaragoza hasta que en el año 79 se le tributa un homenaje, se le da la medalla de oro de la ciudad y se reduce a un recital en el cual yo asistí lateral de anfiteatro en el principal en el año 79. Es el cambio ya de la temporada lírica. Y a nivel de infraestructura también sorprende ver que se representaba en el teatro principal, que todos conocemos cuál es su tamaño y cuál es su realidad, se representaba Aida, la famosa Aida con Caballé, ¿no? Entonces, uno cuando sabe que la plantilla orquestal de Aida son 70, 80 personas, a uno le cuesta encajar cómo cabía eso en el principal, ¿no? Y nos consta que lo que se hacía era juntar a músicos de la Academia General Militar, los metales, sí, efectivamente. Traer coro y parte de la cuerda desde el liceo. Sí. Y la pregunta es, ¿qué tal funcionaba ese mejunje? La verdad que muy bien, la verdad que muy, muy bien. Es lástima, hay grabaciones, hay cosas. Sí. O sea que no es un hándicap el trabajar con... No, yo creo que se hacía también todo con mucha ilusión y las personas siempre lo que transmitimos son la emoción, ¿verdad?, de las cosas. Entonces, si las cosas se hacen con pasión, como lo estáis haciendo vosotros, o sea, entonces también hay una respuesta por parte de los demás, ¿no? Y yo creo que eso se producía en ese momento. O sea, yo creo que la ciudad de Zaragoza quería tener toda esa pasión. ¿Tu padre también cantó? Mi padre cantó, pero no mucho, ¿eh? Y cantar detrás de su papá era muy difícil. Era difícil. Y su papá, que es tu abuelo, sí. ¿Qué peso tiene o ha tenido en la familia el apellido Fleta? Como cantante, como abuelo, un abuelo que no conociste porque Miguel Fleta
sabemos que murió con 40 años, Con 40. Con 6 hijos, pero claro, evidentemente los nietos no, entonces... A ver, mi padre fue el hijo mayor y fue quien viajó siempre con su padre y con su madre por el mundo, ¿no? Sí. Cuando iban, pues hacían esos viajes en esas épocas, pues en barco, porque no era como hoy en día, los aviones al día siguiente estás allí o eso, sino que eran viajes súper largos. Sí. Y entonces lo vivió mucho a su padre. Mi padre tenía verdadera devoción por su padre. O sea, y siempre se emocionaba cuando lo oía, lo podía oír 1000 veces. Efectivamente fueron mi padre y su hermano Alfonso. Hijos de los dos de padre y madre, que era mi abuela, que fue su maestra, ¿no? La maestra de mi abuelo. Y luego pues habían 4 hijos más, pero que mi padre tuvo siempre muy buena relación con ellos. O sea, mis tíos pasaron por mi casa, yo era chiquitita, me acuerdo de mi tía Elia y Paloma, que eran cantantes ligeras, llegaban de Estados Unidos, íbamos al puerto a recibirlas, que llegaban con el barco y venían a casa a dormir. Y mi tío Javier, que era el más pequeño, pues también, luego cuando tuvo 18 años su madre dijo, oye Miguel, yo no sé qué hacer con él, y entonces lo mandó a casa, y también vivió en casa, y tuvimos siempre muy buena relación con todos, pero yo creo que también el hilo conductor era porque mi padre, su padre para él estaba vivo, o sea, estuvo siempre vivo en casa. A la que sí conociste fue a Luisa Pierrick. Exacto, a mi abuela sí la conocí. Ella murió cuando yo tenía 7 años. Ella vivía en París, pero viajaba, venía muchas veces a casa y se pasaba una temporada con nosotros. Sí, yo recuerdo cosas, yo era pequeñita y bueno, recuerdo acompañarla a pasear su perro y eso, ¿no? Pero no tengo muchos recuerdos de ella. Yo cuando conocí el dato de que habías debutado con 16, 17 años, a mí me daba un vértigo tremendo ponerme en tu piel, ¿no? Por muchos motivos, por la edad, por la responsabilidad del apellido, por debutar en casa. ¿Cómo llevaste todo eso? Y además, si tenemos la sensación después viendo tu carrera de que te retiraste apenas 10 años después, te retiraste con apenas 30 años, ¿no? Sí, menos. Incluso menos. Entonces, fue una carrera precoz, ¿no? Sí. Lo siguiente, y vivirá con muy pocos años. Sí. A ver, yo con 17 años... Bueno, yo es que cuando descubrieron que tenía voz... La verdad es que yo en mi casa... Yo era la segunda... Somos 3 hermanos y yo estoy en medio de 2 chicos. Y... Bueno, pues yo era la niña, ¿no? Y estudiaba música, y estudiaba piano, bueno, solfeo, piano, tal, iba al colegio, tal, pero realmente ¿quién era? Uy, la música era mi hermano mayor. O sea, mi hermano mayor, oye, el piano lo tocaba de oído, increíble y tal. Y yo pasaba así. Pero a mí me gustaba mucho la ópera. Yo me acuerdo que por casa pasaban, lógicamente, muchísimos cantantes. Y yo me escondía y escuchaba cómo cantaban. Y me emocionaba, porque soy muy llorona, ¿eh? Os aviso. Eso es bueno. Y entonces me emocionaba mucho. Yo oía cantar y a mí eso me revolucionaba todo, ¿no? Y entonces, pues, yo me ponía música solas en mi habitación, me ponía la Toti del Monte con el Rigoletto, con la Gilda, y entonces yo cantaba encima de ella. Y cuando yo tenía más o menos unos 12 años, un día mi padre me oyó y me dijo, uy, ¿qué estás cantando? ¿Que tienes voz? A ver, ven. Y se puso al piano, y entonces me hizo unas vocalizaciones, y dice, uy, pues si tienes voz, me iba hasta el mi natural sobreagudo, no había cantado nunca. A ver qué pasa aquí. No, vamos a ir viendo, ¿vale? Entonces, bueno, yo iba a colegio, pero empezamos a vocalizar y estudiar y tal. Entonces empezamos a estudiar Rigoletto, porque como ya que me gustaba, que yo me lo escuchaba. Y entonces, bueno, pues lo fuimos preparando y efectivamente con 17 años, pues, a ver, yo lo del tener el apellido, yo siempre he sabido el apellido bien abre puertas, pero lógicamente luego tienes que responder a eso, o sea, tú no vas o sea, hoy te van a escuchar, pero mañana no volverán, porque dirán, bueno, no, esto no es lo que no es cantar, ¿no? Entonces, yo era también muy consciente de ello. Yo nunca he querido ni imitar a nadie, yo he querido siempre ser yo misma, ¿no? Entonces, yo he intentado hacer siempre las cosas lo mejor posible. Yo me estudiaba mis óperas, disfrutaba haciéndolo y seguía en ello, ¿no? Entonces, no sé si corro más porque me has preguntado cosas así muy rápidas, pero
Bueno, pues sí, debuté, luego pues más funciones, canté al lado de grandes tenores, por ejemplo, cantar con Alfredo Kraus fue increíble, Sí, porque te además es un queríamos hombre con preguntar, una técnica impresionante, porque ¿verdad? tuviste la suerte o la ocasión La gran de cantar suerte, con sí. Kraus, con Domingo, con Sí. Carreras, con Aragal, Sí. con los 4 grandes tenores españoles y con Bernabé Martí también. Sí, con Alfredo Kraus canté muchas óperas, incluso aquí en Zaragoza. Y Puritani, lo canté con él aquí en Zaragoza. Bueno, cantamos Pescadores de Perlas, aquí creo que no, lo hicimos en Galicia, creo. Pero, claro, Manon, cantar Manon con él fue increíble, ¿no? O sea, Manon, un personaje tremendo. Y sí, aprendías mucho de ellos, porque Alfredo Kraus tenía su voz, lógicamente, pero sobre todo tenía una técnica increíble, ¿no? Y entonces, y además era muy profesional, o sea, era una persona muy, muy centrada y eso también ayuda mucho, ¿no? Porque toda esa disciplina, que eso de luego a lo largo de la vida te ayuda mucho también, ¿eh? O sea, toda la disciplina que yo adquirí como cantante de ópera me ha servido muchísimo a lo largo de mi vida para todos los otros rangos que he vivido, ¿no? Y bueno, eso pues que canté muchísimo con ellos pero Plácido Domingo, persona, maestro, gran maestro también, entrañable como persona y además, bueno, ya se ve, ¿no?, qué carrera ha hecho y dónde está situado, y esto solo es una persona que tiene una cabeza bien puesta, pero que muy bien puesta. Te puedo leer algunas críticas de tu estreno. Sí. Qué miedo, si son malas no las leas. Clamoroso éxito de María Fleta, Bernabé Martí y Aldo Proti en Rigoletto, Heraldo de Aragón. Bien. Dice, la presencia de María Fleta en las tablas fue recibida con un afectuoso aplauso. Pronto habría de demostrarnos cuán justa había sido la cariñosa recepción. María Fleta supo decir las frases de ese diálogo con una gran delicadeza, con una elegancia sobria y expresividad al mismo tiempo, pero poniendo en su interpretación un relieve inusitado y mostrando una voz rica, llena de flexibilidad, capaz de los más delicados matices y de las más vigorosas exclamaciones de pasión. No me podía quejar, ¿eh? El noticiero. María Fleta, formada en la escuela de su abuelo, posee una voz sencillamente maravillosa, clara, moldeada y limpia. Yo espero, y estoy seguro de ello, que alcance una fama imperecedera como su ilustre antepasado. El amanecer. María Fleta, junto a sus 2 magníficos padrinos, hizo su primera representación ante el público del modo más positivo, demostrando la calidad de artista que hay en ella, en su interpretación, siempre muy musical y afianzándose en cada momento. Largo y fructífero camino le espera a esta joven cantante. Creo que te llenaron el escenario de flores, flores. Que luego las llevamos al cementerio. Efectivamente. Al día siguiente, el Heraldo de Aragón recogía emotivo gesto de María Fleta. Las flores de su primer éxito cubrieron la tumba de su abuelo. Dice que fue un final apoteósico el que se vivió aquella noche. Por espacio de varios minutos se prolongó los aplausos, la gente no paraba de aplaudir. María Fleta quedó sola sobre el escenario, recogiendo aquellos aplausos, los primeros de su carrera artística, mientras el telón del principal subía y bajaba constantemente, hasta que permaneció levantado definitivamente, con todas las luces encendidas de la sala y del escenario. Al día siguiente, dice, a mediodía de ayer, la joven soprano tuvo el emotivo gesto de llevar todas las flores de su primer éxito para cubrir la tumba de Miguel Fleta. Así fue, bonito, bonito. Podría haber traído otras críticas, pero sí. Las más importantes es el día del estreno. ¿Hay alguna crítica de entonces, amiga nuestra, que está entre el público, que también te escuchó y me imagino que querrá añadir algo posteriormente? Porque a partir de Rigoletto y Gilda, tus siguientes títulos, tus roles... Bueno, antes hemos comentado de alguno. Pues es que la verdad es que fueron muchas óperas. Yo te quería preguntar más que por el repertorio, por el tipo de voz, porque una mujer tan joven no tiene una voz de natura todavía hecha. Ya. A ver, yo era un soprano lírico ligero.
Entonces, tenía cuerpo y tenía agudo, ¿no? A mí me había pasado cantando en Bélgica que en ocasiones dudaban si yo era una soprano más bien dramática. Decían, tú tienes que cantar tosca. Decía, ¿qué dice? ¿Qué barbaridad es este señor? Pero porque les engañaba. Porque el centro era más aterciopelado. Era un poco lo que pasaba con mi abuelo. También hay gente que decía que era un barítono. Era un tenor. Y antes de centrarnos un poco más en el repertorio, me he apuntado un par de cosas que has comentado antes. Comentabas que te aficionaste y empezaste a cantar escuchando cantantes en casa, Sí. nos contabas esa situación. A día de hoy, ¿qué lugar ocupa la ópera en tu vida? A ver, tendría que irme muy atrás, ¿verdad? No, lógicamente esto lo llevas en la sangre. O sea, yo sigo emocionándome. O sea, con mi madre vive conmigo y siempre los domingos por la mañana ponemos ópera. Y la verdad es que te emocionas. O sea, yo puedo estar escuchando 1000 veces las mismas cosas. Hoy, mira, justamente antes de marcharme, estábamos escuchando a la Callas. O sea, yo estudié mucho escuchando a la Sutherland, porque era un registro de voz muy parecido al mío, y cantaba Lucia, como lo que yo cantaba. O sea que era pero lógicamente la Tebaldi me encantaba, la Callas, y hoy en día pues las escucho mucho también, claro. No, y a ver, yo trabajo en otras cosas, en el mundo de la empresa, y me queda muy poquito tiempo para otras cosas, pero lógicamente la ópera está ahí, está en la sangre. O sea que cuando decidiste dejar el mundo profesional de la lírica, no fue un corte tajante. Hombre, bastante sí fue. A ver, bueno, si quieres Cuéntanos explico, un poco, sí, explico un poquito. cómo sí. fue la decisión, el contexto, Sí. el momento. A ver, bueno, yo pues eso, iba pues estudiando, yo siempre dedicaba toda mi vida, era pues eso, estudiar, cantar, o sea, estar totalmente dedicada a ello. No sé, alguien me preguntaba, me parece que fue ayer, pero ¿y cómo era tú? Pues mira, me levantaba por la mañana y si no tenía clase esa mañana con el maestro, lo que hacía era que me ponía discos y con los discos iba escuchando toda la ópera, iba estudiando con la partitura, luego pues por la tarde tenía la clase, pues estaba siempre vocalizando y con el maestro, y eso era mi vida, o sea, yo disfrutaba con eso, me lo pasaba muy bien. Bueno, entonces yo pues empecé a cantar y tal, entonces bueno, hubo un momento en que me presenté a un concurso de canto en Liège, en Bélgica, y era de arte lírico el concurso. Entonces gané un primer accessit y me ofrecieron la posibilidad de quedarme contratada en el teatro, ¿no? Entonces, bueno, era una muy buena oportunidad porque efectivamente en España no teníamos esos teatros donde tú puedas estar saliendo cada día al escenario, puedas formarte, tengas profesores con quienes estudiar la escena, la partitura. Aquí esto no existía, pero ahí sí. Entonces tú estabas trabajando en un teatro donde encima que te pagaban, te estaban enseñando todo, que salías cada día a escena y aprendías muchísimo, ¿no? Entonces, además me daban permisos, ¿eh? O sea, yo entre tanto pues podía venir a cantar a España o donde fuera, ¿no? Justamente en uno de esos viajes que vine a cantar al liceo La Fedora, que hace un momento alguien me lo recordaba, con Plácido Domingo y Adriana Zeani, era la soprano, yo era el papel de Olga, porque por mi registro vocal era Olga. Y entonces, bueno, pues un amigo de mi hermano, que es Fernando, pues, bueno, nos conocimos, tal, nos enamoramos, pero yo me fui. Y entonces un día llegó que me dijo, yo me fui a Bélgica, ¿no? Y dijo, bueno, a ver, no voy a por correspondencia, no. Pero yo sabía que eso iba a comportar, podía llegar a comportar, porque era una persona totalmente ajena a mi mundo, que yo no siguiera con mi carrera, ¿no? Y claro, yo en ese momento estaba en el buen momento, porque estaba aprendiendo todo lo que tenía que aprender y haciendo todo lo que tenía que hacer, ¿no? Pero bueno, me pesó mucho el hecho de decir, bueno, pero yo también quiero una familia. Y entonces dije, bueno, me caso. Entonces, bueno, me casé, me fui. Cuando me fui del teatro en Liège, le hablé al director del teatro, ¿no? Se llamaba Raymond Rossus, y le dije, tengo que comunicarle que 31 de junio, que era cuando terminaba la temporada, voy a dejar el teatro porque me voy a España, que me voy a casar. Al hombre se le saltaban las lágrimas, de verdad, se emocionó.
Y me dijo, no, María, no puede hacer eso. Piense que está usted ahora en su momento, o sea, ahora está usted bien preparada para salir adelante. Bueno, pues yo tomé esa decisión y me fui. Y entonces, bueno, pues nada, nacieron mis hijos. Ahí está Tatiana, que es mi hija. Antes que ella está David, que no ha podido venir, le hubiera gustado mucho venir. Y entonces, bueno, algunas cosillas fui haciendo así, pero es muy complicado, muy difícil, una persona que no entendía el mundo operístico, además, y muy difícil. Y entonces, bueno, hice una comedia musical con Emilio Aragón, que se llamaba Barnum, en el cual yo interpretaba el papel de una cantante de ópera. Y primero estrenamos en Madrid, estuvimos unos meses, me llevé a los niños allí, los puse en un colegio allí también, no sé, cada día pues así los veía y eso. Pero claro, y luego hicimos una gira, entonces ya no podían venir, y cada noche cuando yo los llamaba, hablaba con Tatiana, por ejemplo, cogió la varicela. Mamá, por las noches lloro porque no estás aquí. Claro, a mí se me partía el corazón, luego sale la escena, ¿sabes? Decía, vaya, o sea, estoy abandonando a mis hijos. Luego, cuando volví también, me acuerdo de ir a buscar a mi hijo al colegio y la mirada que ya no la olvidaré en la vida, o sea, me clavó una mirada de, me has abandonado, mamá. Claro, tenían 4 y 6 años, ¿no? Eran pequeños. Entonces, bueno, luego me separé, entonces, claro, era, bueno, tengo que tomar la decisión, o me pongo a cantar, que era lo mío, realmente era lo que yo conocía, donde yo me había preparado, o qué hago. Pero si me voy a cantar, que incluso mi marido quería poner una cláusula, que si estaba en Estados Unidos tenía que pagarle los viajes para ir a Estados Unidos para ver a los niños. Entonces yo dije, no puede ser. Yo quiero a mis hijos cada noche darles un beso cuando se vayan a dormir. Y entonces fue cuando pues empecé en el mundo de la empresa. Y ahí está, que dejé. ¿Echas de menos esa época? A ver, sabes, como todo en la vida es un proceso, ¿verdad? Entonces fue muy duro. O sea, primero fue difícil tomar la decisión de me voy a casar. Esta era la primera. Porque yo sabía que eso podía comportar lo que comportó. Pero bueno, hay que tomar decisiones en la vida y hay que jugártela, y a veces aciertas y a veces no, pero bueno, no he tenido el sentimiento de fracaso en ningún momento. Creo que eso también es lo que me ha ayudado en la vida mucho, porque el ser positivo en la vida, el luchar, el tirar para adelante, el querer ver las cosas buenas que están ahí detrás, porque están, o sea, todos tenemos dificultades en la vida, pero siempre hay cosas buenas. Entonces no me he arrepentido. Tengo 2 hijos maravillosos, muy orgullosa de haberlos sacado adelante, porque además lo he tenido que hacer yo, o sea que muy bien. O sea, siempre me he dicho muy bien, Marilu. y bueno, yo he trabajado en el mundo de la empresa, pero que sí, que la ópera, el mundo de la ópera, toda mi formación me ha dado para el mundo de la empresa, donde he hecho curso de marketing, he hecho muchas cosas, he hecho muchos cursos de muchas cosas, he llegado a dirigir departamentos en empresas muy importantes. Bueno, actualmente estoy también en una empresa donde también dirijo un departamento en el que más soy muy feliz, porque es un trabajo en el cual ayudo mucho a la gente, sé que donde yo trabajo ayuda mucho a la gente y eso me gusta mucho, ¿no? Creo que estamos para eso en la vida también, ¿no? Lógicamente hemos de comer, hemos de vivir, hemos de viajar, todo, pero... Y entonces nunca he tenido ese remordimiento, porque consideré que, bueno, esta era una parte de mi vida que viví, que lo hice lo mejor que pude y que, bueno, cada día, pues sale el sol y hay que seguir adelante. Nos comentabas antes, cuando hablábamos, que sueles contar que has vivido 3 vidas. Sí. ¿Qué serían? Mira, la primera, la de cantante de ópera, ¿verdad? Que claro, fue una vida fantástica, o sea, muy difícil también, todo es difícil, porque en la vida nadie tiene la vida fácil, nadie, o sea, a veces hay gente que dice, claro, es que aquel lo tiene muy fácil porque aquel no, nadie, ni aquel que parece que lo tiene muy fácil, lo tiene tan fácil, ¿no? Entonces, pero muy bonita, ¿no? Y donde he conocido muchas cosas, he vivido muchas cosas, personas muy interesantes, y después, bueno, y luego el público, el poder además cantar, que como os decía, la primera vez de verdad para mí fue como estar rezando. O sea, fue elevarme, o sea, estaba cantando aquel Caro Nome, era todo azul, no se veía el público porque estaba todo oscuro, pero es que era una oración. O sea, claro, son experiencias increíbles, únicas, ¿no? Únicas.
Luego, segunda vida, cuando estuve casada, entonces convivir con un señor y tener 2 hijos y una vida totalmente diferente y personas diferentes y mundos distintos. Bueno, complicado, complicado. Pero bueno, la felicidad de tener 2 niños preciosos. Y luego, pues, una tercera vida, pues ya mi vida de ejecutiva. O sea, cuando me metí en el mundo de la empresa y siempre pues me he movido bien en ese mundo también. Y he tenido grandes éxitos realmente profesionales y me siento muy satisfecha porque cada día aprendes algo, ¿no? Dicen que mientras cada día aprendes una cosa es que estás vivo. Entonces, bien, contenta con esas 3 vidas. ¿Qué te parece que nuestra asociación lleve el nombre de tu abuelo? Hombre, una gran emoción. El día que me llamaste y que me contaste todo lo que estabais haciendo, pues la verdad que me emocionó muchísimo. Y hasta por teléfono, sí, ya sabes. Sí, por teléfono, o sea, ahí no me veías. La emoción era compartida, ¿verdad? Sí. Pues no, la verdad que sí. No sé cómo se os ocurrió, pero para mí es un honor estar aquí, realmente. O sea, he podido encontrar un hueco, os lo dije, te dije, lo miraré con mucho cariño. Y lo he hecho porque para mí es realmente un honor estar con personas como vosotros que estáis impulsándolo todo, que queréis llevar, porque es verdad, la cultura es lo que hace que nuestras almas estén felices, ¿sí o no? O sea, hay muchas cosas que nos pueden hacer felices en la vida, pero cuando ves un espectáculo, ¿no? Y un espectáculo en directo, y personas que están ahí haciendo un trabajo, que lo están haciendo con todo su corazón, pues es que te invade esa emoción. A mí me pasa, yo voy al teatro, voy a ver una ópera, voy a ver lo que sea. A mí me gusta en vivo, me gusta ver eso que está pasando. Entonces os admiro un montón y realmente me gustó muchísimo vuestra idea y por eso dije, no, tengo que estar ahí, como sea. Ok. Te lo agradecemos mucho, sabemos que has hecho un esfuerzo cariñoso por estar aquí. Y te respondo ahora yo un poco a la pregunta que hacías de por qué se nos ocurrió ponerle el nombre de Fleta, ¿no? Y yo siempre cuento que a mí me remueve mucho por dentro encontrarme con gente de mi generación o gente mucho más mayor que yo, que la única referencia que tiene de Fleta es porque tiene una avenida en Zaragoza y no sabe quién es, no sabe lo que significa, no sabe que lo puede escuchar porque está grabado. Claro. Y pensamos que si hay un motivo o si hay un referente que deba animar una iniciativa como la que llevamos entre manos, era esa. Porque no ha habido un cantante lírico mayor en Aragón que Fleta, no. Es así. Es cierto. Y de los 4 universales. Y es uno de los más grandes a nivel universal, sí. Está claro. Yo recuerdo haber estado en Viena cuando yo tenía pues mira, de 17, pues tendría 18 años así, que además querían que me quedara en el teatro en Viena y fija lo que hice después, ¿no? Pero yo entonces era muy joven y no quise. Y además era en alemán, así como en Bélgica pues era en francés. Yo en francés había ido al liceo francés, con lo cual me desenvolvía bien, pero en alemán me daba un poco de miedo y no me quise quedar. Pero te aseguro que era la gente, oh, Fleta, o sea, cuando veían a mi padre, Fleta, o sea, en el mundo Fleta es muy conocido. ¿Tienes la sensación de que no se le recuerda y se le valora todo lo necesario en su casa? Bueno, esto siempre lo han dicho, ¿verdad? Que nadie es profeta en su tierra. Bueno, aunque yo debo decir que en Aragón, yo creo que sí. Yo al menos siempre he sentido ese calor y ese cariño cuando he estado aquí. Siempre ha sido así. Y mi padre también le pasaba, ¿eh? Mi padre también, cuando venía a Aragón, también se sentía con mucho cariño. Sí. Ahora está muy bien que hagáis todo esto y que es verdad, y es que la gente no sabe, tiene que conocer todo lo que hay porque realmente les va a hacer mucho más felices. Bueno, decía que podemos escuchar a Fleta, pero también conviene que sepan que también podemos escuchar a María Fleta, porque antes lo comentábamos, no hay apenas audios de aquellos años, pero en la famosa colección de CDs de Fleta, que se editó hace ya unos años, hay uno de ellos en los que como apéndice se incluyen varios directos de María Fleta, algunos tomados aquí en Zaragoza y otros de otros teatros. Queríamos haber buscado la grabación, no hemos tenido tiempo y recursos para hacerlo, pero si quieren escuchar a María Fleta, que sepan que es posible hacerlo, aunque eso no esté ni siquiera en YouTube, pero si buscamos el CD, que lo buscaremos pronto, seguro que hay ocasión de escucharla. No sé si abrimos ya el... Sí, tenemos más temas de pregunta, pero yo creo que como llevamos ya más o menos 50 minutos, pues podemos abrir un poco un turno de comentarios, preguntas.
Este micrófono, que es el inalámbrico, lo puedo ir pasando yo a quien quiera. Yo me he quedado con muchas cosas sobre mi respuesta y también sobre tu trayectoria, ¿no? Tu tesitura y tu natura de voz. Puede ser genético, porque claro, el prodigio de tu abuelo que completa en 2 años meterse ya en escala de Milán, ¿no? Claro, pues es algo pocas veces visto, ¿no? Con 22 años, ¿no? Entonces tú has hablado también de tus 17 años, ¿no? Que también has falta narices para iniciarse. Puede ser genético esa precocidad, ¿no? Yo pienso que sí que hay una genética, porque además todos los hijos de Fleta, o sea, mis tíos, todos tenían una gran voz. O sea, mi padre, mi tío Pierre Fleta, que hizo la carrera en Francia, él, pero es que mi tía Elia tenía una voz de soprano ligera increíble. Yo la llegué a oír, porque en casa pues a veces hacía, ¿no?, sus gorgoritos. Cantó pues música ligera y eso, porque ellos nunca se orientaron hacia el mundo de la ópera, pero todos tenían voz. Y el tío Javier también tenía muy buena voz. Al hilo de esto, no pudo haber precipitación en 2 años, a los 22 años, debutar ya al nivel que debutó, ¿no? Pudo haber un poco de precipitación por todo que su maestra, ¿no?, Bueno, sabía lo que hacía. yo creo que ella sabía lo que hacía y él... Sí, Un señor muy consistente físicamente, claro, pues también le ayudaría, ¿no? sí, claro, muy joven. Pero es un prodigio, claro, en 2 años y con 22 años, ¿no? Sí. Llegar a ese nivel. Bueno, yo no soy quien para juzgar nada, pero no, yo creo que sí, no, yo creo que fue como tenía que ser, o sea, y él murió muy pronto, o sea, que tuvo una carrera muy relámpago, pero alcanzó el cenit, o sea, sí, está ahí la historia, sí. Gracias. Bueno, Elia es la única hija que vive actualmente en Madrid. Sí, Es mi tía Elia, sí. Con ella hemos tenido contacto, en este caso por carta, siempre Sí. comentándole, diciéndole, mandándole toda la información. Sí. A ver, a mí no, pero a mi padre siempre le decíamos, tienes que escribir todas esas memorias, todo lo que conviviste con tu padre. Él colaboró mucho, mi padre colaboró mucho en el libro que escribió Alfonso Sáiz Valdivielso, que es uno de los últimos libros que hablan de... Sí. Seguro. Ah, sí. Ay, qué gracias. No, sí, seguro, claro, porque la vida era la misma. Supongo que serían los mismos datos, sí. No sé. Ah, sí, a mi abuelo. Claro, sí, es cierto. Sí. Sí, a mí me lo decían, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que tiene que haber, si una genética existe, está claro, sí, sí. Gracias. Sí, yo quería preguntarte si recuerdas algunas anécdotas o maldades de aquellos años de Zaragoza, tú que has cantado con Kraus, con Domingo. Le recuerdo al auditorio que Carreras debutó en Zaragoza con ella en una Lucia. Sí. En Zaragoza debutó Juan Pons con Amonasro en Aida. Plácido Domingo incluso, sus primeras cosas que hizo en España también fue aquí. Domingo creo que canta la primera vez en el Liceo en el 69, Sí, pero canto, sí. pero ya en el 74 ya canta en Zaragoza. Sí, exacto. Sí, sí. ¿Alguna anécdota, algo que recuerdes de aquellos momentos? Porque tú eras una
jovencita. Todos sean jóvenes, ¿eh? Domingo... Bueno, yo sé que vais a tener pronto, me dije, bueno, por lo que he visto que habéis anunciado, a Jaime Aragall. Exacto. Me acuerdo una vez que cantábamos juntos la Traviata, ¿no? Sí, sí, sí. Y estábamos hospedados todos los cantantes en el Gran Hotel. Y eran las 2 del mediodía y me llamaban mis padres, oye, baja ya a comer. Y el mismo día había la función, ¿no? Entonces bajo al comedor, estaba Jaume Aragall allí en la mesa con mis padres, dice, ¿cómo puedes dormir tanto el día de tu función? Y es que a mí no me quitaba el sueño, la verdad es que no me quitaba el sueño. Pero, nada, cosas así, ¿no? Pero sí, claro, él decía, no, yo estoy nervioso, yo no puedo estar durmiendo tantas horas, ¿no? ¿Qué tal ambiente había entre todos los cantantes? Muy bueno, muy bueno. Bueno, por ejemplo, con Carreras, me acuerdo que mi padre era muy chistoso, siempre estaba contando chistes. Y le decía, por favor, Miguel, no me cuentes más, que me voy a quedar sin voz, por favor, porque no paraba de reír, que de lo que le hacía reír. No sé, es que habrían muchas seguro, no se me ocurren así nada en especial. Bueno, no, tonterías, ¿no? Porque en la Traviata, por ejemplo, que los coros eran del liceo, como bien dices. Y entonces hay un momento, ¿sabes?, que en el tercer acto que dicen «Qui Violetta» y decían «Qui la fleta». Tonterías. Bueno, pues un anecdotario de aquella época. Nos facilitó María, cuando contactamos con ella para invitarla, nos facilitó un historial artístico de todas sus funciones, que la verdad es que admira que un cantante lleve cuenta de lo que ha cantado, que no es habitual, se lo digo porque... Gracias a mi padre, que además se olvidó que aquí falta una, ¿falta una? Una actuación en Gand de Ipurita. Bueno, pero está muy completo, Digo, mira, tengo aquí el listado, viene título, teatro, primer tenor o primer soprano, y les voy a leer un poco simplemente, por curiosidad y por información, los títulos que cantaste aquí en Zaragoza, ¿no? Fue el primero el debut con Gilda en Rigoletto en el 69, después en el 70 hay unos puritanos con Kraus. Ese mismo año hay una Turandot con Bernabé Martí, que francamente Bernabé Martí cantando Calaf, sí, tan joven, es una cosa alucinante. Ahí hacías de Liu. Sí. El 71, año siguiente, fue esa Lucia que comentábamos con Carreras, que fue el debut de Carreras. En el 72 una Sonámbula, también aquí en el Principal. En el 73 aquella Manon con Kraus, a la que te referías también. 74, Barbero de Sevilla, Micaela en Carmen, Marguerita en Fausto, la Carmen fue con Plácido Domingo, haciendo de Don José, y Fausto con Aragall precisamente. 75, el año siguiente, esa Traviata con Aragall. 76, Elisir d'Amor, y creo que eso fue lo último aquí en Zaragoza, creo que fue lo último. Así que Fausto, además, que comentas, en ese año se celebraba también, no sé cuántos años era de la muerte de mi abuelo, ¿podrían ser los 50? Fausto, esto fue en el 74, no, tantos no. Me acuerdo que sacaron en un momento dado, antes de empezar sacaron a escena una fotografía de mi abuelo, y esa noche te aseguro que fue una noche mágica, pero mágica, ¿eh? O sea, yo lo sentía que era mágico aquello. Yo canté aquella Marguerita de Fausto con un placer, ¿sabes? O sea, fue muy, muy bonito. Se hizo un homenaje, ¿sabes?, antes de empezar, y por mí que estaba ahí también, seguro. Hubo homenajes en el año 76 para un monumento en memoria de Miguel Fleta, y entonces todos los cantantes que estaban actuando en el Teatro Principal de Zaragoza se fueron al Teatro Argensola a cantar, con piano, y creo que tú sí, cantaste también. Con Kraus canté. Correcto, con Kraus. Sí. Y buscando en su Elisir d'Amore, que cantó en junio del 76, le preguntan a un tenor italiano, Umberto Grilli, sí, le preguntan por ella, y le preguntan y le dicen: ¿conoce personalmente a su Adina, que mañana va a ser la soprano María Fleta? Y dice: no, será esta la primera vez que cante con ella, aunque me han asegurado que es muy buena y también muy guapa. Yo querría augurarle a la nieta del gran Miguel Fleta un porvenir brillantísimo, si bien no similar a lo que llegó a ser su abuelo, pues esto es prácticamente imposible,
sí al menos aproximado. Y eso ya querría decir que habría llegado a ser una primera figura de bel canto. Esto decían de ti en el año 76. No lo sabías. Yo quería hacer una pregunta porque se solía decir que en Zaragoza, por lo que veo en la lista, estrenaban muchas veces incluso grandes actores o cantantes o lo que podamos decir. Estoy muy nerviosa. Pues que luego, que aquí la gente como muy entendida o llámalo como quieras, que a partir de aquí, si aquí triunfaba, ya podían ir a otros sitios, incluso a lo mejor más importantes. Bueno, coincidiría que efectivamente, o sea, aquí cantó Plácido Domingo, que todavía no era tremendamente famoso y que a raíz de después lo fue. Pues sí. Carreras cantó aquí y también ha hecho una carrera espectacular. No podemos decir lo mismo de Kraus porque Kraus ya era famoso entonces, Sí, ¿no? sí. Pero efectivamente. Sí. Es que además pasa con la Plaza de Toros también. ¿Ah? Pasa también. Y Yo en toros no soy entendida. no, pero quiero decir que también esto, pues digo, no sé si es que como hay menos turistas y más la gente es más pura, la que... No lo sé. Es que siempre ha habido en las encuestas como Zaragoza, como una ciudad media, que era referente un poco a los estrenos en cine, también en tema taurino, y si había éxito en Zaragoza, éxito conseguido. Y de hecho Zaragoza fue, como cantaban en la viejecita, plaza fuerte, y durante el siglo XIX y todo el XX hasta la Guerra Civil, un teatro el principal, más el circo, más el iris, más, lugar de referencia en la lírica de España. La guerra, la posguerra fue más dura en todos los sitios, se retoma en los 60, pero cuando había un estreno de zarzuela en Barcelona o en Madrid, al mes y medio llegaba a Zaragoza. Al igual que los debuts de Pont, de Aragal, de Carreras, por algo era. Ahora doy paso a la siguiente pregunta. Zarzuela, por cierto, nada. No he cantado nunca y además y considero que es buenísima la zarzuela. Yo creo que no se ha hecho... No, es que tampoco tuve tiempo, la verdad. Porque... No, pero que igual se había podido intercalar algún título de zarzuela. Es cierto, ¿no? Pero no. Y sin embargo, considero que... Mira, en Francia, la opereta y en Bélgica, la opereta está a un nivel altísimo porque se hace muy bien hecha y no tiene la calidad de las zarzuelas españolas, fíjate lo que te digo, O sea que pasa que a veces a la zarzuela pues no se le ha dado lo suficiente apoyo de lo que tenía que tener, porque realmente hay grandes compositores en zarzuela y muy muy buenas zarzuelas, sí. María Ángeles. Me acuerdo muy bien de ti. Soy María Ángeles Gómez Malo del Noticiero. Me encanta verte, sí. Perdona, no he querido coger sus críticas, porque sabía que iba a venir, entonces he cogido la de los años 70. Bueno, pues haciendo un poco de memoria parcial, me voy a los tiempos de Cesario Alierta, cuyo concejal de festejos era Ricardo Moreno, hijo del dueño del Oasis. De ahí venía la afición de Ricardo Moreno Duarte de la lírica. Posteriormente, ya en el 70, época Opus Dei, Carrero Blanco, la alcaldía presidencial del Ayuntamiento de Zaragoza la toma Mariano Horno Liria. No era un gran aficionado a la ópera, tenía muy buena relación con él, pero sí su mujer. Y tenía un delfín maravilloso que se echa mucho de menos, no solamente en Zaragoza, sino en otros puntos de ciudades españolas, que era Ricardo Mur. Ricardo Mur era un fantástico cocinero, era el dueño del restaurante Costa Vasca, su hermano y los sobrinos todavía tienen una cafetería en la avenida Goya, y Antonio Mur fue, digamos, el delfín del tema de la ópera cuando tocó La cresta de la ola. Recuerdo cuando nos presentó a su padre, yo recién
recién estrenando la redacción del periódico, dijo: os traigo un joven que además quiere mucho Zaragoza porque ha hecho la milicia en el CIR y este joven llegará muy lejos. Era José Carreras, para cantar con Ángeles Gulín una Luisa Miller de auténtica referencia. Posteriormente, ya ha recordado más o menos todo esto, la Carmen, la Micaela de Carmen, ella era Elena Obraztsova, venía de ganar el Tchaikovsky, nada más y nada menos. Fue una función extraordinaria. Y con Tosca, también con Domingo, esto debió ser en el 73-74. El cuartel general era el Gran Hotel y desde luego las recenas de la 1 de la madrugada con la cafetería Milán, cuyos dueños de enfrente del Teatro Principal también eran unos aficionados fuertes. De hecho, le pusieron Milán por no poner cafetería Ópera de la Scala. Bueno, ponemos Milán. Y fueron unos años muy bonitos. Aquello, igual que el Festival de las Majas y las fiestas de las reinas de las fiestas, todo esto con el cambio desapareció. Disculpen, pero que llevo un resfriado tremendo. Está de moda, porque todo el mundo estamos igual. Estamos así, más o menos todas, es la fruta del tiempo. Y bueno, pues el enfoque y la orientación pues fue absolutamente diferente. Y bueno, eso pues a muchos aficionados nos permitió también salir más y contactar más. Y yo de María Fleta lo que tengo es un recuerdo muy emotivo. Fue de las conmemoraciones de las 4 Cármenes del Liceo del 74, que creo que la tuya fue la de Richard Tucker. No, la mía fue con Plácido Domingo y Obraztsova, Elena Obraztsova. Sí. Muy interesante. Sí, también muy un punto de gran trascendencia en aquel momento fue aquel ensayo general del Barbero de Sevilla. Sí. Con los niños. Sí. Antonio Mur esto lo cuidó muchísimo y quiso hacer más cosas en relación con eso, pero tuvo ciertas presiones, ¿no? Era también un poco el resultado de la mentalidad social de la época, ¿no? Y política. Pero el Teatro Principal de Zaragoza, con sus limitaciones, con los metales de la Academia General Militar, con la Corte de Barcelona, también del Conservatorio de Pamplona venía gente y alguien de Lavao, los coros del liceo cantaban en catalán, recuerdo perfectamente. Y bueno, pues tuvimos la fortuna de escuchar en momentos de total altura internacional, pues la Norma de Caballé, una Butterfly de Caballé también, que estaba precisamente gestante y debía padecer episodios de náuseas y tal, y le pasaban los test entre bastidores y bueno, y Bernabé Martí pues ha sido un aragonés muy íntegro y muy querido aquí en esta tierra, aunque acabó toda la carrera en Barcelona. Luego por cuestiones también de ética familiar se dedicó a ser padre y madre de familia, mientras Montserrat ha sido una carrera absolutamente increíble. Estas carreras en aquellos tiempos no tienen el mismo desarrollo que las de ahora. Ahora las carreras tienen que ser rápidas, tienen que ser en 4 días, no, hay que elaborar mucho. Caballé, ahora cuando apareció esta grabación con 24 años de la Salomé, que todavía estaba en Basilea, pues bueno, eso da pie para pensar las buenas cabezas como Domingo, que ahí está, y bueno, pues recordar todas estas cosas de la ciudad de Zaragoza, que no volverán, que formaron parte de una época, que referente al público, pues bueno, también ahora sigue existiendo, es otra forma, ahora le llaman protocolo, entonces se llamaba tifus sencillamente.
y aficionados, pues pocos. Las localidades altas, yo tengo precisamente a mano una fotocopia del año 75 ya con los precios y con todo, dispararon las entradas, pero claro, la platea, todos los palcos oficiales, los palcos privados, el teatro principal entonces era un teatro así un poco como semi-privado, con su tertulia teatral y demás, no es lo que es ahora, que es un patronato, y bueno, pues el enfoque era muy distinto en las funciones de gala. El liceo, la gala era la función inaugural y el resto, vamos, la gente iba vestida normal, pues sí, pues traje oscuro, corbata a los hombres, calzado cerrado, pero muy normal, muy normal. Aquí era desde la mañana hasta por la noche de tiros largos y eso pues tampoco beneficiaba en absoluto al terreno artístico y al terreno del desarrollo cultural de una ciudad. Era aquello, yo no diría, quizás suene un poco fuerte, pero lo que suelen llamar cortijo, tampoco era un cortijo, pero se acercaba mucho a ser un cortijo. Y entonces el alcalde Said de Baranda yo creo que tuvo muy buen atino en cortar con aquello. Posteriormente nos quedamos en un limbo, digamos, hasta que, bueno, pues poco a poco han ido hasta llegando. que los voluntariosos han formado una asociación para continuar con o sin etiqueta y continuar con yo antes de pasar a otra palabra, enseguida te paso la palabra. Me voy a poner un momento el traje de presidente y voy a aprovechar el momento. Me va a matar María Ángeles por lo que voy a decir, pero llevo 4 años detrás de que María Ángeles se haga socia nuestra. Aún no es socia nuestra. Entonces, hoy es el día para que María Ángeles se haga socia y para que mucha gente que me dice, sí, es estupendo lo que venís haciendo, pues háganse socios. Porque si hoy tenemos aquí a María Fleta es porque hace falta traer a María Fleta y aunque ella ha sido generosísima viniendo, todo lo que intentamos hacer pues será más fácil si contamos con su apoyo, con su respaldo estable. Y si hace falta les detallo, la cuota son 60 euros al año, 30 por semestre y con los correspondientes descuentos en lo que hacemos. Acabamos de hacer nuestra primera producción propia de una ópera, estamos contentos, era una auténtica locura, ha salido bastante bien y queremos seguir haciendo locuras como esta, pero para esas locuras hace falta contar con ustedes. Así que María Ángeles, te espero pronto. Sí, hay una pregunta. Y aquí hay una pregunta. Gracias. Solamente quería saber de todos los papeles de su carrera, ¿cuál fue el que le costó más preparar? Tanto por tesitura vocal, a lo mejor uno por tesitura vocal, otro emocionalmente, o en uno se daban las dos circunstancias. Y luego, posteriormente, en la actualidad, ¿qué carrera de qué cantante le parece más interesante o sus habilidades más destacables? Si lo puede decir. A ver, dificultad. Es que todas tienen su dificultad, ¿verdad? Todas las óperas tienen sus momentos, sus pasajes, todas tienen unas dificultades. Quizá que me gustara más cantar o menos. A mí me gustaba más cantar cosas con carne, ¿no? O sea, de lírica. O sea, es que muchas agilidades y eso no me divertía nada. A mí me gustaba interpretar y eso, ¿no? Y luego, pues, que era la pregunta era si de los personajes actuales o... Sí, algún cantante actual. ¿Consideraría más interesante la carrera que está desarrollando o alguno que todavía esté empezando? Bueno, yo debo decir que hoy en día hay unos cantantes increíbles. La gente está súper preparadísima. Están muy preparados tanto vocalmente como escénicamente. O sea, he visto jóvenes que están empezando a cantar y que realmente tienen una preparación pero tremenda. O sea, entiendo que ahora esto esté en este punto, porque en la época en que yo cantaba, cuando estuve justamente en Bélgica, o sea, allí
realmente tenías que bailar y cuando ibas al teatro para cantar, ahí te preguntaban cuánto pesas, cuánto mides, o sea, tenías que tener un físico, o sea, habían cantantes que solo los aceptaban para hacer conciertos, no podían interpretar un personaje. Pero es cierto, porque claro, también una Julieta, de Romeo y Julieta, si pones a una señora de mi edad, pues no pega. Tiene que ser una chica jovencita de 20 años, ¿no? Porque, bueno, puede serlo, ¿no? Porque a veces hay mujeres pues con un cuerpo pero que cuidan mucho eso. Y eso yo sé que ya se cuidaba en ese momento, ¿no? Y hoy en día lo cuidan muchísimo. A ver, para mí, yo admiro muchísimo, como he dicho antes, a la Callas, a la Tebaldi, a la Caballé, a Plácido Domingo, a Carreras. Es que a mí todos me emocionan y son todos verdaderamente grandes artistas. Entonces a mí yo puedo decir que yo por ejemplo de pintura no soy una entendida, pero sí sé apreciar cuando algo es bueno porque me llega, ¿no? Y entonces me pasa igual con los cantantes, o sea, que me lleguen, o sea, que realmente transmitan y que bueno, por supuesto que tengan una buena escuela, ¿no? Y que lo hagan bien, pero es importantísimo que transmitan. El arte es eso, yo creo, para mí ver. Bueno, ¿me permites que dé en público? Por favor. Como profesor me interesa muchísimo el hecho de abordar los distintos ámbitos del saber desde distintos cauces. Y quienes me han sufrido como profesor, entre ellos Alejandro, saben que en muchas ocasiones se puede aludir a la ópera como un medio extraordinariamente interesante para ello. Tú has estado en las dos orillas, has estado en el escenario y posteriormente te has ocupado de otros menesteres en tu vida, como público. Me interesa saber si la percepción que tú tenías desde el escenario de la juventud, sobre todo de la gente joven, no de la gente ya entendida en lírica y de la gente que tenía realmente una preparación o que vocacionalmente era escuchante, oyente de ópera o de bel canto, sino el público joven en general. ¿Observas alguna diferencia desde el punto de vista de la atención, de la calidad de la percepción, en el momento en el que tú estabas en el escenario, al momento presente en el cual eres público, en el cual pues te enfrentas, digamos, como persona crítica, pero que ha estado en el escenario previamente, y tú sabes que la percepción es distinta de alguien que está en el escenario, quien ha estado allí ve distinto. Me interesa mucho saber cómo percibes la calidad de la atención del público joven frente a la lírica en este momento. A ver, yo creo que todavía hay mucho camino que hacer con los jóvenes. Pero ya era entonces así también, ¿eh? O sea, yo era un bicho raro, con 12 años que te guste la ópera. O sea, los chicos me miraban que, bueno, esta chica es rarísima, ¿no? Entonces yo creo que eso todavía ocurre. O sea, yo creo que no hay suficiente formación. O sea, yo puedo decir que mis hijos, en los colegios en los que iban, pues sí, resulta que en uno de los libros aparecía Miguel Fleta quién era. Pero muchos ni sabían quién era Miguel Fleta. En su colegio, pues sí, porque justamente ese libro de texto hablaba de Miguel Fleta. He visto diccionarios a la vez en los cuales hablan de Miguel Fleta y hay todo de errores. O sea, desde la fecha de nacimiento hasta yo qué sé qué. Entonces, creo que falta esto que está pasando ahora, ¿no? O sea, falta que se divulgue, que se hable, que se mueva, ¿no? Porque es que la ópera hay que entenderla, hay que escucharla, hay que dedicarle tiempo. Claro, si hay jóvenes que en su casa, pues sus padres más o menos les han entrado en esto, o por circunstancias entras en ello, pero en general no tienen esta preparación. No ocurre como ocurre en el extranjero, ¿verdad? Que ya llevan muchos años desde pequeños con la música, con una cultura en ello, ¿no? Y la ópera, pues es eso, Yo como público soy muy exigente, porque soy también muy exigente conmigo misma. Entonces, yo siempre que he ido a ver algo, he tenido... O sea, si aquello no está muy bien, yo sufro mucho. Sufro como si lo estuviera haciendo yo, ¿no? Entonces sufro. Entonces yo creo que los jóvenes hoy en día pues todavía necesitan saber más, conocer más eso, ¿no?
Es que yo creo que hay que acercar más las cosas son más fáciles y más sencillas y más naturales, ¿no? Y entonces todo, la ópera, a ver qué cosa más rara, ¿no? O sea, o qué tal. No, si todo es muy sencillo en la vida, ¿no? Hay que llegar a toda esa gente. A ti. Sí. Bueno, yo quería agradecer nuevamente la presencia, su presencia en estas aulas. La verdad es que, aunque no lo habíamos hablado, me ha pisado un poco la pregunta Gabriel, quizás por la afinidad también de profesores, pero a mí sí que me preocupaba también y me interesaba mucho la percepción que se tiene actualmente de la ópera. Me ha gustado mucho la intervención de María Ángeles, porque ha puesto de manifiesto cómo era la situación en Zaragoza en un momento determinado y ha vinculado la ópera a un momento político. Evidentemente hay muchas más cuestiones que tendrían que ver con ese asunto, pero sí que había una percepción de un cierto elitismo, cuando realmente la ópera, en sus orígenes y desde luego en su desarrollo en los siglos XVII y XVIII, por ejemplo, y en el XIX, era desde luego un espectáculo tremendamente popular. Entonces, ha habido un momento en el que se hurta ese componente popular y se transforma en una cuestión elitista y, por tanto, un rechazo en una situación concreta. O sea, quiero decir que es posible que el rechazo entre comillas, de la sociedad a la ópera venga producido por las condiciones en las que se estaba produciendo esa misma ópera. Pero desde luego la aceptación que se tiene de la ópera no tiene nada que ver con todo aquello. Por tanto, es una cosa pasada. Pero sin embargo, todavía hay una cierta reticencia a la ópera. Posiblemente lo que ha dicho al final, ¿no? Decir, uy, esta cosa tan rara y demás. Mi pregunta era una doble pregunta, una de las que estaba también con Gabriel, es ¿cómo se puede, o cómo ve desde esa posición, en definitiva, de cantante, de amante de la ópera, cómo se puede cambiar este sistema, este modelo, esta idea, esta percepción que se tiene de la ópera, cómo se puede acercar al gran público, cómo se puede, no solamente con las cuestiones voluntaristas, lógicamente, de la Asociación de Amigos de la Ópera Miguel Fleta, sino de qué forma. Claro, podríamos decir, pues que en las escuelas se enseñase realmente música, que en las escuelas se enseñase realmente cómo es la ópera, que en la facultad haya unas asignaturas que corresponden. Esa es una cuestión que evidentemente puede ser la respuesta. Y la otra pregunta que yo quería hacer, que también se ha respondido un poco a medias, pero se ve claramente que en la actualidad las óperas son grandes producciones, hay cosas que evidentemente se alejan mucho de lo que antes era el espectáculo como tal, y entonces, ¿cómo aprecia o cómo ve la ópera en la actualidad realmente? Es decir, uno tiene las referencias del Real y del Liceo y se asusta. Sí, y en cambio, claro, lo que hay aquí, por ejemplo, cuando llegan cosas de la ópera a Zaragoza, que se llenan, el teatro se llena en estas producciones, son producciones casi siempre, no voy a decir muy menores, pero sí que vienen de otros ámbitos. Posiblemente ha pedido muchas cosas de óperas del este, en fin, quiero decir que hay un matiburrillo un poco raro en toda la concepción que se tiene de la ópera, ahora ya me refiero en España. Es decir, hay unos muy privilegiados que tienen producciones súper fantásticas, aunque sean muy populares, evidentemente, que es otra cuestión, y por otro lado, pues tenemos que a lo mejor conformarnos con un poco lo que en otros sitios ya pues van no sé, dejando de alguna manera. Sí, a ver, yo primero lo que quería decir es que, a ver, elitista la ópera, yo no creo que lo fuera entonces, ni creo que lo sea hoy, y que si uno se va al gallinero del Liceo, lo verá a tope, y en muchos otros sitios, porque el que ama la ópera, ama la ópera. Perdón.
entiendo que lo de elitista iba un poco más por el de ir a relucir el vestido, ¿verdad? Que es posible que pasara. Pero es que en aquella época en el liceo era así. Yo iba todas las temporadas del liceo y no solo a las inauguraciones, a todas las óperas que se daban en el liceo. Iba con vestidos largos porque era la época. O sea, en esa época se vestía así. Luego vino todo muy progre y entonces es mejor ir con tejanos y yo soy muy guay. Y las cosas fueron evolucionando de esta forma. Yo ya en aquellos tiempos, cuando yo cantaba, yo ya decía, la ópera hay que enseñarla desde a los niños, porque es así. O sea, hay que explicarles qué está pasando ahí, qué se están diciendo estos señores, porque claro, encima hablan en otra lengua que ellos no entienden, porque no hablan en inglés, que esto ya más o menos lo entienden todos, pero es que hablan y no saben lo que dicen, o no se les entiende lo que están diciendo. Entonces, claro, es todo esto es lo que decía antes, en las escuelas, en las universidades, pero en la universidad ya son un poco mayores, o sea, yo creo que hay que empezar incluso antes, como un juego, explicándoles lo que está pasando ahí. A mí también me pasó así, o sea, yo empecé muy jovencita a gustarme, aparte de sentirla en mi piel, pues porque también entendí qué estaba pasando ahí, porque me lo explicaban. Claro, normalmente no nos lo explican qué es lo que está pasando en esa función. Entonces no nos llega. Y esto en cuanto a producciones, totalmente de acuerdo, que es una moda que se puso ya hace también bastantes años, que un teatro hace una producción fenomenal y ahora vamos a exportar. Y entonces ha cambiado todo este mercado de la ópera, que es un mercado. Y entonces, además, ahora, antes eran los cantantes, que hace un momento estábamos hablando de Plácido Domingo, de Carreras. Hoy en día no son los cantantes, hoy en día es el director de escena. ¿Quién es el director de escena de esta ópera? Bueno, sí, será perfecto, y a lo mejor habrá gente que les guste mucho esa puesta en escena tan moderna, tan arrebatadora, que están aquí cortando cabezas. Bueno, pues a gente que le guste, ¿no? Pero que no ese es el fin de la ópera. Yo creo que eso hay que empezarlo desde muy jovencito. Hay que enseñarle a la gente qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurre. Es como cuando escuchas una sinfonía, ¿no? Pues tienes que saber apreciar cuándo está entrando el violín, el trombón, la trompeta, el no sé cuántos. Y eso es lo que te va dando el placer de eso que estás escuchando en ese momento, porque estás entendiendo también una lengua, algo que se está diciendo ahí. Pues en la ópera es lo mismo. Pero claro, si no empezamos desde que somos pequeños, bueno, hay personas que empiezan ya mayores, ¿no? Pero claro, si queremos llegar a la juventud habrá que explicarles. Ay, me callo, que hablo demasiado. Sí, yo quisiera matizar la sociedad de Zaragoza de los años 70, me imagino que sería igual o parecida que la de Bilbao, que la de Oviedo. Sí. En Zaragoza es su primera ópera, pero Oviedo y Bilbao siguen teniendo sus temporadas líricas y el régimen cambió para todos los municipios. Los precios. Yo he visto lo que costaban las butacas del Teatro Principal de Zaragoza y lo que costaba la barrera de sombra número 2 de los toros del Coso de la Misericordia, que es la mejor localidad, y valía 3 veces más cara que el patio de butacas del Principal. Del fútbol ya no hablamos, porque cualquier Real Madrid, Real, lo que sea, es infinitamente más caro que cualquier entrada del Teatro Real o del Teatro Liceo. Y lo que decía, siempre hay entradas más baratas. Son esos mitos que están siempre ahí, ese elitismo falso, y bueno, en esa ciudad se cambió. Yo creo que si el alcalde de entonces hubiera tenido la sensibilidad musical, hubiéramos tenido... Sí. ¿Que hay que cambiar ese elitismo? Seguro que sí. Se trataba de Miguel Merino, que había sido boxeador de joven y era promotor de gente del boxeo. Sí. Con todos los respetos para Miguel Merino. ¿Cuál es su preferencia? ¿Le gustan estas producciones nuevas? Por ejemplo, una que todo el mundo ahora hoy en día tiene de referencia, como la Traviata de Salzburgo del año 2006, me parece que fue, con Netrebko y Villazón, o 2005. ¿O prefiere unas producciones más clásicas? ¿Todas las óperas son susceptibles de esa modernidad? A ver, es que yo no es que me pare en un tiempo y diga no se puede evolucionar. Por supuesto que se puede evolucionar, pero a veces una obra está escrita en un contexto
de una época y a veces queremos exagerar tanto para llamar la atención que empezamos a hacer cosas raras. Tampoco hace falta hacer cosas raras. Puede ser una cosa muy moderna. Yo, por ejemplo, canté en Bélgica, canté una ópera que es una ópera ballet que se llama Les Indes Galantes de Rameau. Es una ópera muy antigua en la cual yo hacía el personaje del amour y yo bajaba en un pájaro, me tenían ahí arriba, que además lo pasé fatal ahí arriba, pero bueno, bajaba y entonces cantaba, enviaba los amores por el mundo, y una producción muy bonita y muy moderna, y es la ópera ballet es que interviene tanto la ópera como el ballet, ¿no? Y era una cosa moderna, o sea, realmente se utilizaban además muchos medios, pero bien hecha. O sea, no sé, es que depende, ¿no? Depende, hay cosas que están muy bien hechas y que... Yo creo que es que lo que no hay que intentar es caer en aquello de que quiero llamar la atención y entonces voy a... No sé. Yo quería cada uno lo suyo. Yo quería decir una cosa, que realmente hay mucha afición a la ópera. Lo que pasa es que no hay promociones, no les dan subvenciones, no les dan nada de nada. Exacto. Pero yo diría que hay más afición ahora a la ópera y más gente buena que antes. Y muchos. Lo que ocurre es que antes iban a la ópera a lucir sus vestidos y sus cosas, muchos de ellos, otros no. Y ahora los que van con pantalones vaqueros y se gastan ese dinero a la ópera es que porque realmente les gusta. Porque sienten la ópera y viven la ópera. Claro. Y yo tengo una hija soprano y puedo decirte que de todos sus amigos y de todos son gente muy joven y se están ahorrando el dinero para poder ir a las óperas. Lo que ocurre que también hay gente buena que si fueran la hija de, posiblemente llegarían. Y también puedo decir que están haciéndole sombra mucha gente que podían dar ya paso a gente muy buena que hay. Mi hija ha cantado en el auditorio, ha hecho papeles principales como La Traviata y otros, y la hija de Montserrat Caballé le dijo, si tú fueras hija de Montserrat Caballé no estarías aquí. Quiero decir que el apellido también cuenta mucho, pero no se debía de mirar eso, se debía de mirar los valores, lo que uno vale. Mis hijas desde los 6 años están estudiando música, han ido con los mejores profesores, con Pilarina Andrés, luego a Madrid, luego a Milán, y sin embargo son conocidas pero no son famosas. Y eso es muy triste. Ya, pero eso no es porque tengan una 30 familia. Años de estudio, 35, pero estudiando de verdad, seguro, haciendo composición, música, todas las carreras, y allí están. Bueno, pues como son ya las 8:30, creo, si no lo son ya pasadas, nos vamos todos a cenar. Quiero agradecer de todo corazón a María que haya venido a inaugurar este ciclo de encuentros líricos con la Facultad de Filosofía y Letras. Celebro además la coincidencia de que sea en nuestro 4º aniversario, que mejor homenaje a su abuelo que tenerla hoy aquí. Agradezco de nuevo a Eliseo y a Gabriel por su enorme respaldo a esta propuesta y a todos ustedes también por habernos acompañado. Espero que les haya parecido interesante la propuesta, tanto la de hoy en particular como el formato que vamos a intentar mantener durante los próximos meses. La próxima cita, si no me falla la memoria, es el 26 de noviembre y tendremos a Antón García Abril, un compositor absolutamente referencial, con el que mantendremos también otro encuentro, otra charla, y en diciembre tendremos a Jaime Aragal, que yo creo que hace muchos años que no viene a Zaragoza y que aceptó encantado la propuesta en cuanto le llamé. Así que gracias por venir y seguimos mes a mes con estos encuentros líricos. Gracias.